Sí. Oye, yo nomás para apuntalar lo que vienes diciendo, los cómics de superhéroes, en particular los de DC, empezaron a aparecer desde los pepines y todo eso, ¿eh? Y los metían así como, órale, mete esto aquí, mete de acá, y ahí metían de todo, o sea, de lo que hubiera, porque era tan importante llenar ese espacio, que incluso iban más rápido porque aquí los publicaban, creo que llegaron a publicarlos semanalmente, y entonces traían un ritmo de publicación más rápido y pues los pepines y todo eso traían historietas pues de varios títulos y ahí los revolvían, y también empezaban a encargar cómic mexicano para llenar las páginas que faltaban porque no era suficiente el material que se producía en Estados Unidos para llenar aquí lo que había, ¿no? Incluso traían cosas más allá de los superhéroes y todo esto, traían estas cosas de las historias de terror, de aventura, de ciencia ficción, así como súper rara. Todos esos títulos de la EC Comics, estaban ahí vertidos y bueno, ya después con Novaro ya los trajo, me parece que fue cuando empezaron a traer ya los títulos separados, o sea, el Superman, ¿no? Batman, así, separados de estas como antologías ahí, no sé si llamarlos antologías, porque realmente hasta donde sé, porque no lo sé a detalle, era una revoltura de todo lo que encontraban para llenar y satisfacer la demanda del mercado, ¿no? Que era un mercado, tiraban millones de ejemplares semanalmente, todas estas revistas, eran un montón de revistas las que hacían eso, perdón. No, estuvo súper bueno, lo que acabas de comentar, porque creo que es de los puntos más interesantes de ir conociendo esta historia, de que vendían tan bien y era la producción tan rápida que ya todas los cómics eran semanales, entonces iban, te digo, pues más rápido que Estados Unidos, y ahí es donde ya entran muchos mexicanos a hacer reproducción para pues compensar estos huecos, porque finalmente Novaro pues tenía las licencias y él podía hacer y deshacer, ¿no? Entonces, creo que hubo también de la Pantera Rosa, ¿no? Pues producción mexicana, entonces eso estuvo increíble, ¿no? Y también por ahí con este documental nos enteramos que pues Sixto Valencia, que en paz descanse, pues su sueño era dibujar Tarzán, ¿no? Yo decía, caray, ¿no? Su sueño no era dibujar Batman o Superman, no, su sueño era dibujar Tarzán, ¿no? Que nunca lo dejaron, ¿no? Era una frustración ahí fuerte para él, pero está interesante, ¿no? O sea, en aquellas épocas yo creo que los dibujantes, pues, ¿a dónde veían que era lo máximo? Pues el cómic de Tarzán, ¿no? Entonces, te enteras de cosas muy, muy, muy curiosas. Así es, y bueno, justo antes de Novaro, pues salió Memín Pingüín, La Familia Burrón, ¿no? ¿Qué otro salió? Pues creo que, pues de entrada esos dos referentes, y esos eran netamente cómic mexicano, ¿no? O sea, en el caso de Novaro, la verdad es que yo no estoy muy enterado, ¿no? De si Novaro publicaba licencias solo de Disney y de DC y algunas otras extranjeras, o también dentro de Editorial Novaro se empezaron a desarrollar autores mexicanos. O sea, la verdad es que yo no estoy muy seguro de que así haya sido, pero bueno, al margen de eso, pues estaban ahí ciertas, por cierto, el señor Favela me debe una familia burrón, ahorita que estoy viendo eso. Señor Favela, mi familia burrón, no se haga. Y bueno, pues todo esto que se ve en el documental, pues al final sí se ve impresionante toda la influencia que tuvo Editorial Novaro, pues durante 40 años, ¿no? Durante 40 años hizo y ganó e hizo instalaciones de primer mundo, y tenía sus propias imprentas, y tenía sus oficinas en Sudamérica, en Latinoamérica, en Centroamérica, en muchos lados.
Y bueno, pues llega un momento en el que pues todo eso que era Editorial Novaro reventó, ¿no? Reventó y todavía yo no sé qué tanto Novaro apoyó a autores mexicanos. La verdad es que no lo sé. En paralelo, pues había sobre todo, pues a mucha gente le cae mal. Yo no la conocí, pero al final pues es necedad no reconocer que como escritora de cómics, pues es de las más importantes en México, como fue Yolanda Vargas, ¿no? Dulce, que al final muchas de sus historias, pues en algún momento incluso se hicieron telenovelas, y también eso demeritaba en algún momento, pues a los que leían cómics, ¿no? Pues es que tus cómics, tus grandes cómics se hicieron telenovelas que pues a lo mejor en su momento fueron, tenían cierta calidad. Yo la verdad pues no las vi, no puedo asegurar que así haya sido, pero bueno, pues al final brincaban del cómic a la pantalla, y bueno, pues eso es lo que en este siglo ha hecho Marvel, pero todo eso lo hizo Yolanda Vargas Dulce con Televisa, y esas pinches comedias se exportaron a un chingo de países. Y reitero, yo no sé la calidad que tenían esas novelas, la verdad no creo que estuvieran chidas, pero al final todo lo que detonaba la industria del cómic en su momento, pues llegaba a muchos lados, ¿no? Había muchas historias de Yolanda Vargas Dulce que se adaptaron a telenovela, y bueno, en el tintero se quedó adaptar Memín Pinguín, ¿no? Entonces, así de importante era la industria en aquel momento, y cabe mencionar pues que todo esto de Yolanda Vargas Dulce pues no tenía que ver con Novaro, ¿no? Exacto. Sí, pero ¿sabes qué? Creo que el que sí era de Novaro y que no estoy seguro, o sea, era el Calimán, me parece, ¿no? El Calimán, y que ese en su momento fue el título más vendido de la industria del cómic mexicano, ¿eh? Igual tirando millones de ejemplares a la semana, ¿no? Y igual todo este rollo de que traía todo a favor Calimán para triunfar en su momento, que era pues estas historias de aventuras con todo el concepto New Age, ¿no? Que estaba muy de moda en esos años. Pero bueno, sí, y pues es todo un rollo acerca de Calimán. Perdón, ¿iban a decir algo? Sí, no, de que curiosamente también ahí en el documental se comentaba que hubo esa como división, ¿no? En cuanto al contenido de historieta, donde Novaro pues ya tenía como muy digerido el contenido. Digamos que recuerden que detrás de una empresa, una editorial, pues hay personas que cuidan el contenido. Entonces cuidaban que no se saliera de como de cierto control de no contar cosas más allá de pues que fueran en contra de ciertas cosas, ¿no? O sea, muy con la moral, cuidando mucho la moral, ¿no? Entonces, el contenido que adquiría con las licencias de Novaro, pues ya venía pues ya muy digerido, muy resuelto, pues desde Estados Unidos, entonces ya no tenían que hacer pues gran parte de esto, ¿no? Y en cambio el contenido de historieta mexicano que se hace aquí, ¿no? Con estos grandes exponentes, pues era un poco más libre, y ese le hacían el feo, ¿no? La clase media a ese tipo de historieta que era underground, ¿no? Y que, por así decirlo, underground, porque pues, era como para la clase baja, y que pues tenía historias en otro tono, que hablaba de otros temas. Entonces, ahí creo que hubo una como gran división, yo creo que de la historieta, ¿no? Donde unos cuidaban muchas cuestiones morales de aquel momento, ¿no? O sea, de cuidar que no salga esto aquí, que no salga acá, que no se vea esto, ¿no? Entonces, pues eso también estuvo como muy interesante, ¿no? Yo difiero un poco en la palabra underground, porque para mí el underground es lo que no es comercial. Así, no, me equivoqué. Sí. Y todo eso era muy comercial. No, me equivoqué, me equivoqué. Entonces, bueno, por eso difiero un poco de calificarlo como underground. No, más bien era, o sea, sí era de lo más, incluso el papel en el que se imprimía era de lo peor, ¿no? Era del más barato que había, y bueno, pues esa era, digamos que la realidad. Y como decía, o sea,
de repente nosotros decimos, no, es que el cómic no solo es superhéroes. Bueno, pues eso, desde aquellos tiempos, pues Gabriel Vargas con Los Burrón, pues efectivamente no eran superhéroes. Toda la parte de Memín Pinguín, toda la parte que hacía Yolanda Vargas, y bueno, pues ya si nos venimos más para acá, pues a lo mejor el primer superhéroe, como decía Héctor hace rato, pues pudiera ser Calimán, y por ahí pues después estaban las fotonovelas o los cómics de José G. Cruz del Santo, ¿no? En los 60s, que también pues vendieron muchísimo y detonaron muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en aquel momento me parece que, como bien apuntaba Héctor, pues no había televisión, no había, o si había televisión solo en muy pocos hogares, pues había, ¿no? En algún momento lo que detonó fue el radio, y bueno, pues, ¿quién estaba ahí en las radionovelas? Pues justamente Calimán, justamente las radionovelas de Yolanda Vargas Dulce. Entonces, pero todo eso al final, pues lo detonaba el cómic, ¿no? Así es, fue un periodo muy interesante, sobre todo esto, ¿no? De que estaba totalmente masificado el producto y llegaba a todos lados, porque de verdad llegaba a todos lados, ¿no? Toda esta cuestión de los voceadores y la distribución que había, si bien había, como dijo Terry, pues sí había un sesgo ahí, había toda una parte de que tenía que estar muy cuidado todo, porque la censura estaba bien cabrón, ¿no? En toda esa época estaba muy cabrón. Pues había una distribución que era, pues, yo diría que era bastante eficiente, ¿no? Porque llegaba a todos lados, todos esos títulos y los leían todos, ¿no? Y, o sea, yo me sé muchas historias de familias, de mi papá, de mis tíos, ¿no? De que, no me acuerdo qué día, era el día que salía Memín, ¿no? Y ese día iban a comprar el Memín, ¿no? Y lo leía uno y se le pasaba al otro y 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 ya, y esperaban a que diera la vuelta para volver a leer, y con eso era como un juguete que tenían toda la semana hasta que volviera a salir el siguiente, ¿no? Y esto aplicaba con todos los títulos, ¿no? Todas estas historias de romance y de telenovela que, bueno, no tele, pero de novela que hacía Yolanda Vargas, pues igual había un público muy importante que lo consumía, ¿no? Y eso es algo que también es muy importante de mencionar, ¿no? Que en ese momento la historieta era para todos, o sea, había para niños, para adolescentes, para más el tono de terror, un poco más adulto. Estaba una parte que era muy para, pues toda esta cuestión muy cursi, muy para las chavitas, ¿no? Pero digo, siento que ahorita comparado con el antes, hablando en términos generales del cómic, antes sí era como la clase alta y la clase media le hacían el feo a la mayoría de los cómics, ¿no? O sea, que era una lectura que no querían que leyeran los niños, ¿no? Que a veces hasta lo leían escondidas, ¿no? Entonces, eso a mí me sorprendió mucho cuando lo empecé a ver y dije, caray, ¿no? Pero eso fue ya pasados los 50s, ¿no? Y ya en los 60s, ¿no? Probablemente, pero antes, o sea, sí lo leía bastante público, ¿eh? O sea, y sobre todo esto de las novelas, no era tan de clases, o sea, los leían todos, ¿no? Y si había o sea, yo no quise decir de la clase alta, pero sí lo leían macizo, o sea, clase media y clase baja, claro que leían, ¿no? Obviamente los papás cuidaban mucho lo que los niños veían y todo eso, pero incluso en el documental que mencionó Logan, hablan mucho de que, por ejemplo, no les gustaba a la clase media que sus hijos leyeran La Familia Burrón, ¿no? Porque era así como de naquitos, ¿no? Y preferían que leyeran otro tipo de cosas, ¿no? Lo de Disney, ¿no? Lo de los superhéroes y todo eso, ¿no? Pero, pues, o sea,
ese momento en particular había historieta como para todos, ¿no? Y estaba muy cabrón eso. Algo bien cabrón era que muchas mujeres leían cómic. Sí, claro. O sea, todo lo de Lágrimas y Risas, el libro semanal, el libro sentimental, todas esas revistas, todos esos proyectos, quien más lo consumía eran mujeres. Mi mamá leía el libro semanal y el libro sentimental y el Lágrimas y Risas y no se lo perdía, ¿no? Y aparte, bueno, pues lo que dice Héctor de la distribución, tú salías de tu casa y veías un puesto de periódicos en cada esquina y ahí estaba el semanal y ahí estaba el Capulinita y ahí estaba el Calimán y pues ibas el día que salían para poder conseguirlo, y a pesar de que te rolabas el cómic, pues de todas maneras se vendían millones y millones de ejemplares, sí, ¿no? Entonces, ahí el tema de la distribución, y ahorita en algún momento tocaré yo mi experiencia con los voceadores, ¿no? Pero en ese momento, pues realmente había una industria editorial que se complementaba perfectamente con todo el asunto de los voceadores, en donde ellos se encargaban de que tu producto estuviera disponible en la puerta de casas, en la puerta de tiendas, en la puerta de oficinas, porque había un chinguero de puestos de revistas. Y bueno, si hoy volteas a ver un puesto de revistas, el puesto de revistas lo que más vende son refrescos, chicles y cigarros sueltos, ¿no? Porque sí, realmente ya no venden casi revistas, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues sí había un chinguero de oferta, y bueno, pues la demanda realmente sí era mucha, y pues justamente por eso, pues, o sea, yo no sé cuántos títulos había mexicanos en aquel tiempo fuerte, pero pues debía de haber muchísimos. Yo me imagino que como ahora vemos retacados los pinches libreros del Sanborns con cómics de licencias, yo me imagino que en ese tiempo así estaban los puestos de revistas con todos los cómics mexicanos, y bueno, pues ahí también pues empezaba a competir Novaro con sus licencias, ¿no? Y pues para todos había, ¿no? Sí, yo creo que estaba muy eficientado este rollo de la distribución, sobre todo por los periódicos, la importancia que tenía el periódico de poder llegar, que las noticias llegaran, ¿no? Que la gente estuviera informada, ¿no? O medio informada, porque pues estaba ahí la información muy controlada, pero era la forma en como todo, o sea, diario había distribución de periódicos, los periódicos eran diario, y pues con los periódicos iban los cómics, los cuentitos, las historietas, y era una maquinaria que funcionaba, ¿no? Funcionaba la distribución, funcionaba las editoriales, y pues había un chingo de gente trabajando, ¿no? En una industria que yo no sé si podríamos llamar que era una industria saludable en ese momento, pero porque pues había quienes ganaban y ganaban mucho, y quienes pues eran parte importante de esta industria y que no necesariamente les iba tan bien, ¿no? Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.